Hola a todas. ¿Qué serían de los movimientos sociales sin las colectivas? Sin las voces anónimas, las voces públicas, aquellas que deciden no solamente salir a la calle a marchar, sino también hacer instalaciones, organizarse, hablar día con líderes claves, crear espacios de diálogo. ¿Y qué seríamos nosotras sin aquellas que convierten su enojo ante las injusticias en acciones constructivas que nos permiten a todos abrir los ojos, cuestionarnos y rediseñar nuestro futuro? Gracias decididas por generar este espacio. Estoy muy emocionada y muy agradecida por estar aquí con ustedes hoy. Y hoy está conmigo Erika Sabina, de Crianza Feminista. Es mi hermana, mi aliada y mi compañera. Me ha salvado la vida más de muchas veces, y con quien tengo la oportunidad y la bendición de compartir en la colectiva Crianza Feminista. Está también con nosotros Majo Corbalán, periodista especializada de derechos humanos e integrante de ADEM desde Argentina. Majo, muchas gracias. Y finalmente está con nosotras también Ixchel Cisneros, otra gran hermana, directora general del Día Después, una plataforma que tiende puentes entre las ONGs, las colectivas, y les da altavoz a todas las causas de nuestro país. Soy Erendira Ibarra, soy activista, productora y actriz. Soy activista feminista, antirracista, y estoy muy feliz de estar con ustedes en este panel. Gracias por conectarse y ser parte de este evento. Bienvenidas a todas, bienvenidas y muchísimas gracias. ¿Cómo están, chicas? Salúdenme. Hola, la verdad es que muy emocionada por estar con estas tres grandes mujeres compartiendo espacio. Les admiro y les abrazo a la distancia. Varias de nosotras hemos hecho cosas juntas, travesuras juntas, y me emociona mucho poder participar. Hola, me emociona mucho estar aquí también, hablar un poco de todo el trabajo que hacemos y me emociona poder estar con ustedes hoy. Hola, Majo. Hola, ¿cómo están? Bueno, igual y de emocionada, y creo que esta es la fortaleza que tenemos las mujeres, aunque nos la han querido arrebatar durante muchos siglos. Tenemos la capacidad de tomarnos de la mano, de articular juntas, de estrechar redes, y eso no es ni más ni menos lo que estamos haciendo hoy. Así que gracias decididas, y gracias a ustedes por la invitación y la compartida. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Y pues para hablar de feminismo en Latinoamérica es necesario hablar de feminismos. Desde el feminismo decolonial antirracista en Colombia y República Dominicana al feminismo comunitario de los pueblos originarios en Guatemala y México, hasta el feminismo de la diversidad sexual en Brasil. El feminismo en Latinoamérica es tan diverso como nosotras, como sus comunidades, como sus corrientes de pensamiento, necesidades y sus luchas sociales. Y pues para empezar, quiero preguntarles a las tres, ¿qué significa para ustedes ser parte de una colectiva? Para mí, justo un poco coincidiendo con lo que decía Majo, para mí ser parte de la colectiva en la que trabajo y doy mi alma y mi corazón significa tender puentes, ¿no? Y armar redes con otras mujeres, y mujeres trans que quieren caminar juntas y queremos hacer cosas en conjunto, cosas hermosas, cosas poderosas, que tenemos muchas ganas de trabajar y de caminar en red, sobre todo en estos países como los que nos ha tocado vivir en América Latina, donde es bien necesario que nosotras caminemos en conjunto para poder tumbar unas estructuras a las cuales nos han obligado a meternos desde que estamos muy chiquitas. Para mí son grupos de amigas, de amigues, donde hacemos cosas increíbles que nos llenan el alma y el corazón, y también pensando en muchas de esas amigas y amigues que no conocemos, pero que sabemos que con el trabajo que hacemos en conjunto pueden también cambiar sus realidades.
bonito y qué importante, ¿no? Erika y yo siempre decimos, a ver, que es un poco sanar en colectiva. ¿Tú Sí, qué así opinas, es. Eri? Es bonito sabernos ya no solas, arrumbadas en estos espacios donde nos dijeron que teníamos que estar, ¿no? Por ejemplo, nosotras que somos madres, no solamente estar en nuestras casas o en la cocina donde nos delegaron, sino poder ocupar estos espacios juntas, como dices, sanar en colectiva, a ver que las violencias que nos atraviesan nos unieron, pero al mismo tiempo estas mismas nos están dando esta fortaleza para luchar juntas, para sanar juntas y establecer o poner construir como un mundo mejor para las que vienen. Exacto, Majo, muchas de las colectivas aquí en México hemos aprendido tanto de las colectivas en Argentina, las admiramos profundamente, siempre nos encontramos alrededor de la mesa de la discusión diciendo es que como las argentinas, así, con esa unidad, con ese amor, con esa organización, ¿qué opinas? ¿Qué es para ti estar en colectiva? Porque para nosotras ustedes han sido un gran ejemplo y les agradecemos profundamente su lucha. Compañera, muchas gracias. Doble emoción cuando ahora, pero hemos empezado muy pocas, con muy pocos recursos, con muy poco espacio, con muy poco lugar a donde hablar. Recuerdo que cuando empezamos a luchar por el derecho al aborto legal, hacíamos unos cuadernitos con los números de teléfono, de las radios o de la televisión para llamar y preguntar si podíamos ir un ratito a decir algo, ¿no? Así que nos ha costado mucho, y esto que nos ha costado cuando en 2018 se multiplicó por 1000 esta marea verde que después se llamó, fuimos muy felices. Pero aprendimos mucho en relación a las juventudes que se sumaron a otras organizaciones que no pertenecían al feminismo, otras organizaciones sociales, sindicales, partidarias, que no estaban integradas en un principio a esta lucha, de las cuales también aprendimos mucho, y hemos tenido que superar muchos obstáculos. Así que para mí, trabajar colectivamente, construir colectivamente implica mucho trabajo, mucha responsabilidad y superar muchos obstáculos, porque como en todos lados hay tensiones, hay diferencias de opiniones, y avanzar aún con esas dificultades creo que es como nuestra Y me fortaleza. encanta porque en realidad cada obstáculo que cada colectiva rompe y sobrepasa es un obstáculo menos para la colectiva que está detrás luchando. Y eso es algo muy importante y sea desde los feminismos hasta cualquier corriente o movimiento social. Entonces, reitero mi agradecimiento porque pues para nosotras siempre ha sido muy importante poder voltear la mirada hacia el sur en vez de hacia el norte y aprender más de lo que nos hace a nosotras latinoamericanas y lo que implica la lucha y la sanación en colectiva. Ahora, Eri, esto es algo súper importante para mí. Erika y yo estamos en una colectiva que se llama Crianza Feminista. Y una de las bases de la colectiva, más bien la base de la colectiva, es que la crianza es la revolución. La crianza es revolución. Ese es el lema de Crianza Feminista. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste formar Crianza Feminista? Y pues, ¿cuáles son los retos más difíciles a los que te has enfrentado y cómo decidiste resolverlos? Porque eres una chingona y sin ti no podríamos hacer nada. Oh, thank you por las flores. Yo creo que para mí ha sido un parte de aguas o algo muy importante, poder trabajar con tantas mujeres, ver las diferentes cosas que nos unen, pero también ver que todas venimos de diferentes mundos, ¿no? Y poder como unificarnos y enfocar toda nuestra energía en lo que nos une, que es la lucha, ¿no? Y no enfocar como esta energía en cosas que nos dividen, para mí ha sido muy importante. Aprender cómo navegar eso, cómo navegar rupturas, cómo romper esta idea de que las mujeres no podemos trabajar juntas o que no podemos ser amigas. Y ahora ver lo hermoso que es ser amigas, estar en nuestras vidas, salvarnos la vida muchas veces, y también poder trabajar juntas y echar a andar proyectos, hacer redes que cruzan fronteras, que cruzan estados. O sea, es muy hermoso como ver que si nos enfocamos en lo que nos une, podemos lograr muchísimas cosas.
y además en la crianza, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos solas porque hay como esta falsa idea de que pues la crianza es de la madre y de nadie más, y entonces nos encontramos como en una situación donde pues literal nuestra maternidad es algo muy nuestra, nos somos responsables de todo y nadie, y nos sentimos solas. Y yo la verdad tengo que decir que si no fuera por esas madres que contestan y dicen, yo también estoy frustrada, yo también me estoy volviendo loca, yo también necesito un abrazo, no sabría qué hacer con mi propia maternidad, además de poder discutir los temas, ¿no? Tan importantes que son los que nos tocan ahorita para saber cómo criar a personas nuevas, Exacto. ¿no? Sabes, también poder saber que no estamos sola en cuanto a que hoy me siento culpable o hoy le grité a mi hija, a mi hijo y decir, ok, no estás sola, hay nuevas maneras y estamos aprendiendo, pero no tacharte como que eres la peor porque no has agarrado todas estas nuevas olas, sino decirte, vente, aprendamos juntas. Y eso es muy bonito y muy valioso para mí, conocer mujeres que no me juzgan, mujeres que también salieron como de este aislamiento en el que se nos orilla a las madres, porque aún estando en el activismo es muy difícil que te acepten con tus hijos, tus hijas. Te dicen, estos espacios no son para ustedes, no son seguros, ¿qué están haciendo? Y poder como romper esa barrera y salir de la cocina, salir de tu casa, a poder hacer esta revolución en las calles con tus hijas, tus hijos, que ellos van creciendo con esto es súper importante y muy poderoso. Así es, que además la crianza es el futuro, ¿no? Decimos feministas maternando y al mundo transformando. Si logramos hacer crianza distinta, hacer una crianza más justa, entonces vamos a lograr un mundo más justo también. Muchísimas gracias, Eri. Oye, Majo, ahora te quiero hacer una pregunta a ti, porque pues uno de los logros más importantes de la región fue la legalización del aborto seguro, legal y gratuito en Argentina. Viendo hacia atrás, ¿cuáles crees que fueron los momentos claves que para el movimiento en Argentina que detonaron esta lucha y que la fortalecen ahora? Porque ese gran logro de la legalización del aborto en Argentina fue un parteaguas para Latinoamérica y nos da mucha ilusión y como mucha esperanza por el futuro de las mujeres y de las personas gestantes para decidir sobre sus propios cuerpos. Bueno, la verdad es que yo estoy siguiendo bien de cerca el proceso que están haciendo otros países y es muy similar al de Argentina. Nosotras nos organizamos y lo primero que hicimos en el 2015, en Argentina la lucha empezó en el 91, pero en el 2005, como una estrategia del encuentro de mujeres, nace la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En principio fuimos 71 organizaciones y creo que esta fue la mejor decisión, la territorialidad. Lo que hicimos fue que cada provincia tuviera su regional, al punto que ahora somos 37 regionales, mucho más que las provincias de Argentina, porque estas regionales fueron creciendo. Tener activistas en cada una de las provincias, conociendo las características de los obstáculos de cada una de las provincias, la falta de educación sexual integral y los anticonceptivos, creo que fue la primer clave para lograr la legalización. Y después en 2012 logramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera que los abortos eran legales en 3 casos, que es el aborto por causales que ahora vemos en otros países, ¿no? En caso de violación, en caso de salud o en caso de muerte. Cuando empezamos a trabajar el aborto no punible o la ILE, interrupción legal del embarazo, que no es voluntaria, pues si es legal por causales, empezamos a despenalizar socialmente el aborto. Entonces la información llegaba a todos los ámbitos sociales y hablábamos de aborto con este nombre, aborto, ¿no? No interrupción, no continuar, no, pusimos la palabra aborto en las escuelas, universidades, en los espacios públicos, en la Casa Rosada, que es la Presidencia de la Nación, y en el Congreso. Y de ahí ya fue como muy fácil, porque pudimos hablar de aborto y conjuntamente con esto pudimos brindar argumentos, que los habíamos elaborado, que los teníamos recontraestructurados, teníamos argumentos legales, filosóficos, médicos, sociales, y cuando pudimos poner esta palabra en escena pública,
todo como que se fue destrabando mucho más. Creo que la despenalización del aborto y la construcción de argumentos fueron claves, y también fue clave la organización interna. Hicimos comisiones de articulación, de cabildeo y de comunicación. Entonces, esta organización nos permitió estar siempre bien centradas en estas tres aristas que consideramos indispensables para poder avanzar en esto. Qué poderoso, ¿no? Y qué poderosa es la información cuando nos puede realmente dar las herramientas para levantarnos en lucha juntas. Nosotras vivimos en un país, en México hay aproximadamente 300 mujeres presas por abortar. Y para nosotras la despenalización del aborto ha sido una de las luchas más difíciles que hemos tenido que tener, evidentemente por la resistencia a utilizar hasta la palabra aborto. O sea, es como si la dijeras y todo el mundo se asusta, y cuando queremos pues jalar a más mujeres a ser parte de la conversación, lo que da miedo es no tener la información suficiente para poder tener las conversaciones más difíciles en los lugares más difíciles, y eso es algo que les admiramos profundamente, porque lograron a través de las colectivas y a través de la organización hacer llegar la información a las personas que necesitaban defenderlo en la mesa de la comida familiar del domingo y en el Senado y en el Congreso y donde tuviera que ser. Y entonces eso es algo que agradecemos mucho y de lo que estamos aprendiendo mucho aquí. Cómo hacer llegar la información. La información es poder, para lograr que la conversación vaya más allá de los tabús y de los estigmas y realmente logre los cambios estructurales que nos urgen en un país tan violento y tan feminicida, ¿no? Muchísimas gracias, Majo, de verdad. Yo soy muy, muy, muy fan de todo lo que hacen. ¿Me permitís agregarte? Sí, por favor. Sí, no, se me cortó. Si me permitís agregarte un párrafo que quizás me parece muy importante con esto de poner en palabras, porque las palabras crean sentidos. Nosotras no le tuvimos miedo a usar la palabra aborto con la palabra vida, a usar la palabra aborto con la palabra salud, y hablar del aborto como una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social. Cuando pusimos en un hashtag y en una serie de estrategias de ciberactivismo la palabra, el hashtag aborto legal es vida, explicamos por qué el aborto legal es vida, porque no va a haber más muertes por abortos clandestinos y por abortos inseguros. Creo que este hashtag, el aborto legal es vida, tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad, porque empezaron a darse cuenta que nos estábamos desprendiendo de la idea de que el aborto era lo único que nos había enseñado la Iglesia, que es pecado, ¿no? Y que hay muchas cosas que tienen que ver no con el pecado y con estas imposiciones de un sector de la sociedad que es la Iglesia, y que no es nada más que un sector de la sociedad, y que nada tiene que ver con la legislación de las sociedades y de los pueblos. Empezamos a hablar de autonomía, y esta autonomía incluía la palabra deseo, porque la maternidad no puede ser otra cosa más que deseada. Entonces creo que esta conjugación de palabras hicieron que las personas que estaban en contra o que no conocían del tema pudieran abrirse a entender qué es lo que nos pasaba a las mujeres, porque en definitiva es lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Es hablar de lo que nos pasa. Totalmente, totalmente. Y creo que dentro de eso de repente es tan difícil, me encantó lo que dijiste como muy al principio, que gracias a otros grupos, otros movimientos, otras organizaciones pudieron potencializar su mensaje, y eso es algo que necesitamos todas las colectivas en realidad para sacar adelante nuestros esfuerzos y aterrizar nuestras ideas. De repente Eri me llama y me dice, oye, quiero hacer ahorita en pandemia hay que mandar despensas a todas las mujeres que no pueden trabajar y a las mamás que se quedaron sin trabajo y tal. Si no tuviéramos estos puentes y estas organizaciones aliadas y los movimientos sociales aliados, jamás podríamos lograr nada de lo que hemos hecho, incluyendo la lucha por el aborto en Argentina. Y eso me lleva a una de mis tendedoras de puentes favoritas del mundo mundial, Ixchel Cisneros. Ixchel, mi pregunta es como... el feminismo latinoamericano es
tan diverso, incluye campesinas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans, trabajadoras sexuales, entre muchas otras. Y pues desde tu organización, el día después, que amo y adoro y soy fan, buscan visibilizar la labor y de las organizaciones de colectivos y movimientos sociales. Entonces, primero, un agradecimiento muy cabrón de parte de no solo Crianza Feminista, sino todas las colectivas por esos puentes, porque en realidad no podríamos hacer nada de lo que hacemos sin nuestras aliadas. Pero, ¿cuál crees que ha sido como el reto principal en cuanto a elevar los esfuerzos de los movimientos, de los movimientos feministas, sobre todo en México? Porque es el mundo que conocemos. Aprendemos mucho de todas partes del mundo y vemos, pero en México ustedes en el día después tienen un reto muy particular. ¿Cuáles crees que son como esos retos principales para lograr que las causas feministas y la gente que quiera ayudar puedan empezar a trabajar juntas? Creo que en principio lo que hace falta es información y por eso surge el día después, porque habemos o hay muchas personas allá afuera que quieren apoyar, ¿no? O que quieren sumarse a este tipo de movimientos, pero simplemente no es como que sea algo que te enseñan en la escuela, dónde ir, dónde tocar, dónde activarte, dónde donar. Y justo así surge el día después, porque nosotros tenemos todas estas vinculaciones con las colectivas, las organizaciones, los colectivos, y lo que estamos haciendo es solamente decirle a la gente, mira, aquí hay muchas opciones y muchas opciones de colectivas, pero también muchas opciones de cómo tú te puedes activar y cómo te puedes vincular con estas organizaciones hasta donde tú quieras. Si tú solo tienes ahorita la capacidad de compartir en redes sociales algo, para nosotros eso ya es dar un paso que hay otras personas allá afuera que no lo están haciendo. Si tú puedes donar recursos, si tú puedes donar tu talento, si tú puedes salir a marchar, si tú puedes regalar un bote de pintura para una acción, nosotros creemos que eso ya es movilizarte y es como encaminarte a que busques, pues sí, un México distinto. Y en el caso específico de las feministas y de las y los feminismos en este país, en un principio había como un estigma muy fuerte, ¿no? En contra de nosotros. Todavía lo hay en ciertos círculos, pero todo... sí, pero creo que hemos ido rompiendo con eso. O sea, incluso yo si te lo pongo como en mi propia experiencia personal, ¿no? De un estado de la República al norte del país, súper conservador, con familia muy conservadora, ¿no? Donde en principio no solo no se podría hablar de aborto, sino deja tú de aborto, de divorcio, ¿no? Cosas así. Entonces hablabas de feminismo y era como, bueno, Satanás se quiere meter a nuestras familias. Y la verdad es que las mujeres hemos empujado tanto, las mujeres trans, las personas no binarias, hemos empujado tanto, hemos salido a marchar tanto, hemos mostrado la realidad que tiene este país, que incluso estas personas, no todas, pero sí algunas, se están empezando a cuestionar cosas, ¿no? Y creo que por eso es tan bonito el que estemos juntas, el que estemos juntrans, como además lo hemos pintado en varias partes de la República, para empujar y para mostrar por qué esta estructura nos ha hecho pues sí, vivir a la sombra del patriarcado y tener que salir a las calles a romper con todo, ¿por qué tenemos esta rabia? Entonces creo que justo el trabajo, no solo del día después, sino de muchas organizaciones y colectivas en este país, en principio ha sido explicarle a la población o mostrarle a la población, más que explicarle, las razones de por qué existimos, porque cuando vives en un país como el de nosotros, muchas personas de verdad nunca se lo han cuestionado, ¿no? Y eso van hombres y mujeres, nunca se han cuestionado el vivir en estas estructuras y el pensar que esto puede estar mal. Y ya de ahí se empezaron a sumar muchísimas mujeres, ¿no? Y muchísimas personas no binarias e incluso también hombres han empezado a ser receptivos con este tipo de luchas. Y creo que ese es pues, un agradecimiento total a las chicas, a las chiques que han salido incluso en pandemia a manifestar y decir ya basta, ¿no? Entonces, creo que es como un cúmulo de cosas. Tenemos la necesidad de cambiar, tenemos la necesidad de que este país cambie y habemos muchas personas con esta necesidad. Y entonces lo que ha hecho el día después es vincularles, ¿no? Entre las que
todavía no tienen como muy claro por dónde y quienes ya tienen todo este camino. Y a mí me emociona mucho ver las grandes acciones que se pueden hacer, como estas grandes manifestaciones que ha habido en todo México, no solo en la Ciudad de México, incluso en América Latina, pero también las pequeñas acciones, ¿no? De una chica que justo nos tocó con Crianza Feminista, una chica que hace pasteles y que entonces quiere donar parte de los pasteles que ella vende para una organización o colectiva, ¿no? Entonces hay estas grandes acciones donde las vemos y salen en noticias, pero también hay estas pequeñas acciones de mujeres o personas no binarias que quieren empujar y decir, esta es mi forma de apoyar, esta es mi forma de apoyar al cambio. Qué bonito y qué importante labor hacen y me da mucha tristeza que me están diciendo que nos queda poco tiempo porque siento que justamente abres la puerta a una pregunta que me gustaría hacer a las 3 y no creo que nos dé como suficiente tiempo para hacerlo, a ver si logramos una, que sinteticen un poco su respuesta, pero ¿qué han aprendido ustedes para no perder el objetivo cuando surgen diferencias dentro de los feminismos? Porque vemos muchas que tenemos muchas formas de pensar, hay veces que dentro de nuestro proceso de sanación nos tendemos a radicalizar para sanar y después abrimos la mente porque nos damos cuenta que también hay más mundo atrás, pero ¿qué han aprendido ustedes para no perder nuestros objetivos en esas diferencias que siempre van a surgir? Y a ver si se puede rápido. Oh my God. Si quieren rápido, me aviento. Yo creo que me ha enseñado a dialogar y a escuchar, ¿no? O sea, sí, en principio y yo además suelo ser muy necia y querer como siempre imponer, ¿no? Mi forma de pensar, y después te das cuenta que hay muchas realidades y muchos contextos. Entonces, lo primero es escuchar para poder dialogar. Si realmente no escuchas y no hay diálogo, no se va a poder caminar en conjunto. Qué bueno. ¿Alguien más quiere añadir? Dáselo. Para mí ha sido muy importante escuchar desde el amor también, desde tratar de entender la vivencia de la otra persona y entonces poderme ir abriendo. A mí me ha ayudado también mucho terapia. Hemos hecho terapia en grupo y es algo que estamos trabajando mucho ahorita en crianza para que no sea nada más privilegio poder acceder a la terapia, sino poder como abrirlo a que más mujeres puedan acceder a esto de maneras gratuitas, de maneras no tan cara. Porque es importante, si no sabemos cómo dialogar o cómo relacionarnos, aprender nuevas maneras y estar abiertas a aprenderlas. Sí. Majo, ¿hay algo que quieras añadir? Me parece que lo han dicho todo. Escuchar, el autocuidado es muy importante porque si no, no avanzamos, si no, no servimos para defender nuestros derechos. Principalmente, desviar la mirada de la discusión o de la atención, porque si hay una sola mujer o una sola persona binaria que no tiene sus derechos, que no tiene casa, que no tiene trabajo, que no tiene aliento o que está corriendo en riesgo su vida por abortar, no podemos detenernos en discusiones tontas si nuestra prioridad es esta. Eso es. Qué hermoso, qué bonito hablar con ustedes, me emociona muchísimo todo lo que hacen y verlas salir y luchar. Agradezco a cada una de ustedes su lucha incansable y espero tener la oportunidad de seguir aprendiendo de ustedes. Gracias a Decididas por este espacio. Le pido a todas las personas que nos están viendo, no le tengan miedo a la colectividad, al contrario, sanamos más fuerte juntas, juntes. Todo es posible si vamos escuchando con amor, como dice Eri, si aprendemos de cuidarnos. El autocuidado es muy importante, sobre todo en el activismo. Cuidemos a nuestras defensoras, cuidemos a nuestras activistas, démosle la mano cuando más lo necesitan. Gracias, Ixchel, gracias, Majo, gracias, Eri. Gracias, Decididas, y con esto doy por terminada esta hermosa conversación. Qué ganas de seguir mucho tiempo más platicando, pero las abrazo a distancia y las celebro y celebro sus luchas. Gracias por todo. Gracias. Gracias.